El Jockey Club Gualeguaychú presenta Turf y algo más, segunda temporada. La primera vez que fui a un hipódromo el año 71, cuando era todavía muy joven, nunca dejé de ir, ya sea como aficionado, después empecé yendo a ayudar a los estubos así como peón, después llegué a ser entrenador un tiempo y después, bueno, por diferentes cuestiones me alejé un tiempo y regresé ya en el año 2007, cuando me fue a buscar Mario Urriste y que tuvo una gestión muy buena durante 4 años para que colaborara con la administración de las carreras foráneas, que es el ingreso que financia todas las actividades, o la mayoría de las actividades del Jockey Club. ¿Cómo surge esto? Digamos, vos la primera vez que fuiste al hipódromo, viste, te gustó la actividad, ¿se establece un tipo de relación así como, cómo se podría decir, como de amor? ¿Qué fue lo que te impactó, que te llevó a seguir ligado? Y mirá, la primera vez yo voy con un amigo de la compañera secundaria que corría un caballo que era del jefe del padre de él, que fue casualmente cuando se corrió el primer regional en Entre Ríos. Y ganó Ranfam, un caballo que era del señor Milciades de Zuluaga, con Osvaldo Retamosa, lo cuidaba Miguel Arias, y a partir de ahí ya fue como, en esa época había carrera todos los domingos, es decir, todos los domingos, una hora antes de la primera ya estaba en el hipódromo, ya no me despegué más de eso. Es decir, es una pasión que uno, una vez que entró ahí ya no sale más porque es como que a cualquiera que le guste otro deporte, es decir, es una relación, ya te digo, muy, muy intensa, muy... Me decías que comenzaste como peón, ¿te acordás en qué estuvo? Sí, empecé ayudándole a Raúl Viré, al gordo Viré, que era una persona que tenía muchos caballos siempre, entonces empecé a dar mis primeros pasos ahí, después en el año 82 cuidé la primera yegua, que gané 2 carreras acá en Gualeguaychú nada más, y después en el año 83 tuve una yegua que tuve la suerte de ganar en San Isidro, y después mi carrera no fue muy, en cuanto a número no fue muy exitosa, lo que sí, siempre me manejé profesionalmente, y cuando vi que no podía seguir en esta actividad, por más que yo no nací cuidador, pero voy a morir cuidador porque es mi vida. Bueno, tuve que dedicarme, por suerte esta gente me fue a buscar y me dediqué a la parte de colaborando con la comisión directiva, haciendo gestiones para la institución, como fue conseguir la primer Copa UTA, como fue la Federación de Jockey Club de Hipódromo, que llegamos a presidirla en un momento, que tuvimos un premio especial el Día Nacional del 2009, después tuvimos otro clásico en La Plata. Fueron cosas que se fueron dando, después fue decayendo porque la federación, por falta de financiamiento, no se pudo seguir sosteniendo, pero era algo muy interesante, hubiera sido muy bueno para el interior. Tú me hablabas de una época en que el hipódromo había reuniones todos los domingos. ¿Había mucha gente que vivía de eso, digamos? ¿Había más caballos que hoy, por ejemplo? Sí, sí, creo que sí, que había, si no más, igual o muy parecido. Lo que pasa es que al haber carrera todos los domingos, vos tenías hasta el 5.º puesto, es decir, vos con un caballito más o menos que tenían entre 3 o 4 personas, se mantenía solo el caballo. Pero era otro tiempo, ya te digo, eran carreras oficiales, ir a Buenos Aires en esa época tenía que ser un caballo muy bueno, si no, por lo general seguían corriendo en el interior. ¿La gente acompañaba? Sí, la gente era más, los hipódromos del interior por lo general fueron siempre muy para la familia, ¿sí? La familia pasaba el día en el hipódromo, vos veías gente veía muchas señoras, chicos, y eso se reflejaba, por ejemplo, en la venta de boletos, porque la mujer, todo eso le gusta jugar aunque sea un boleto, pero es distinto a lo que es ahora, que ahora el grueso de las apuestas son remates, son carreras
que al ser concertadas ya se van desfigurando, no. Antes eran carreras por condiciones, es decir, vos corrías 3 años perdedores, cada 4 años ganadores de una, y así, cada cual tenía su categoría. Por lo que vos me contás, digamos, para la familia, ir al hipódromo un domingo, años atrás, era como ir a tomar mate a la costanera, digamos. Sí, totalmente, era un paseo más. Yo creo que esto hasta los años 83, 84, ahí empezó a decaer, cuando empiezan, año 86 más o menos, en el principio de los 80, se disuelve el Instituto Nacional de la Actividad Hípica. Soy Mauro Villarreal, relator del hipódromo de Gualeguaychú. Lo hago también en el resto de los hipódromos de la provincia, o gran parte de ellos, ya hace 8 años y medio. Y bueno, es un orgullo realmente poder estar trabajando aquí en este hipódromo hace ya tanto tiempo y ser la voz oficial de aquí. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo se te ocurre ser relator de carreras de caballo? Bueno, la verdad es que vengo yo de una familia ya muy acercada al turf. Mi padre cuidaba caballos, mis hermanos siempre que podían montaban. Entonces siempre la conexión con el turf estuvo desde muy temprano y muy cerca siempre. Bueno, entonces de tanto ir a los hipódromos me gustaba escuchar los relatos de los relatores de los hipódromos de Buenos Aires y demás. Le fui tomando el gusto por intentar hacerlo también. Y bueno, un día me decidí a intentar practicar, hasta que cuando sentí que lo estaba haciendo bien en mi casa, bueno, le dije al presidente del hipódromo de Concepción del Uruguay si me daba la oportunidad para relatar. Y bueno, desde allí empecé y me empezaron a llamar a los otros hipódromos también de la provincia de Entre Ríos. ¿Te acordás cuál fue el primer relato, el día, dónde fue y la carrera? Bueno, eso me acuerdo, sí, fue un tanto peculiar porque fue para un 17 de agosto, la carrera más importante que hay en Concepción del Uruguay en el año. Entonces, no querían hacer papelones, no me conocían, yo tenía apenas 17 años recién cumplidos y no sabían si confiar en ese chico que, bueno, dice que sabe relatar, pero no sabemos. Y bueno, fue el 17 de agosto, que en realidad fue unos días después, había postergado por cuestión de lluvia y había sido, si no me equivoco, un 25 de agosto, una cosa así. Bueno, me dieron la oportunidad y relaté ya. Mi primera carrera fue precisamente el Clásico General San Martín, después hubo otra carrera más y terminó la jornada. Y a la siguiente reunión fui y ya quedé de fijo relatando ahí. ¿En qué año llegas a Gualeguaychú? 2011. 2010 vine, en realidad hice unas pruebas de relato, recuerdo porque estaba la edición de la Copa UTA en ese momento, y 2011 ya empecé a trabajar de fijo aquí, ¿no? Aparte de Gualeguaychú y Concepción, ¿trabajás en otros hipódromos? Sí, esporádicamente para las carreras más importantes que tienen en algunos hipódromos, como por ejemplo La Paz, Gualeguay, Villaguay, también me convocan para relatar en esos hipódromos. Todo el mundo habla y considera que el turf solamente son las apuestas, pero cuando uno más o menos se imbuye en el mundillo de las carreras de caballo, se da cuenta de que en realidad esto es casi una industria. Seguro, siempre lo hablamos con los restos de los colegas y la gente que integra la actividad turfística. Los que ven de afuera generalmente suelen ver a la actividad del turf como un mero casino, pero en realidad la industria hípica tiene a una gran familia trabajando alrededor de un caballo. Un caballo tiene un variador, un entrenador, un jockey, un herrero, un veterinario, un peón, es decir, hay 6 o 7 personas que están fijos a la vuelta de un caballo permanentemente. Eso está generando trabajo, eso está generando empleo, y bueno, de esa manera la industria del turf, por cada caballo que vemos siempre, hay 6 o 7 personas. Imagínense que en una carrera, por ejemplo, en el día de hoy hay 120, 130 caballos inscriptos, y eso si lo multiplicamos por 7, bueno, estamos hablando de un grandísimo número de gente que trabaja, que vive de esta actividad, y no es solamente un casino donde la gente viene a apostar, además que es un ambiente para la familia, donde uno puede venir tranquilo a disfrutar de una jornada realmente espectacular, como no sucede en otros deportes, como puede ser el fútbol, donde por ahí reina un poco más la violencia y demás. Bueno, el fútbol es otra cosa, ¿no? Es pasión de multitudes, etc. Pero el turf es como una gran familia, ¿no?
Digamos, todos los que trabajamos en comunicaciones, en medios de comunicación, vemos a Buenos Aires como la meca, digamos, llegar a Buenos Aires o algún canal de televisión es la consagración. Para ustedes que hacen relatos de turf, llegar a Palermo, San Isidro, ¿es como la meca del trabajo? Bueno, sin duda que uno siempre cuando comienza tiene la ilusión de ser reconocido. Y la manera de ser reconocido es llegar a los hipódromos que tienen mayor relevancia y que tienen mayor llegada a todo el país. Sin duda que los hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, bueno, están entre los primeros hipódromos del mundo. En Sudamérica por lo menos están liderando las ubicaciones. Entonces, de una manera u otra, uno siente la necesidad de que tiene que llegar a eso. Yo fui convocado en el hipódromo de San Isidro para trabajar y bueno, por cuestiones personales y también económicas no lo pude hacer. Yo en ese momento, cuando ellos me convocaron, año 2014 si no me equivoco, no quiero mentir, yo estaba haciendo la carrera de Derecho, estaba estudiando y eso me significaba tener que viajar mucho, muy seguido, en la semana, eran 3 veces por semana viajar a Buenos Aires y la oferta económica, bueno, no era la que a mí en ese momento me satisfacía para abandonar mi ciudad y tener que instalarme en Buenos Aires y demás. Entonces, por una cuestión u otra, terminé relatando aquí en los hipódromos de la provincia. Y también, bueno, es algo que me enorgullece mucho porque cada vez me llaman de más hipódromos y van convocando mi servicio. Así que, bueno, en un futuro no muy lejano pienso, si Dios quiere, relatar en San Isidro, en Palermo, pero bueno, por lo pronto no es una meta que yo la quiera llevar a cabo así con demasiada determinación. Por ahí voy a decir algo que va a parecer una barbaridad, pero siempre que en tiempos de democracia fue cuando peor le ha ido al turf, es decir, al disolver el Instituto Nacional de Actividad Hípica se dejó de financiar los hipódromos del interior, se dejaron de dar crédito para la compra de caballos, se dejaron de hacer un montón de cosas. ¿Financiaban los premios también del instituto? Se pagaban los premios a los 7 días cuando venía el resultado del análisis, porque se hacían análisis antidoping, al primero y al segundo. Se mandaban a Buenos Aires, cuando venía el resultado, por lo general no pasaba más de 2 semanas, que se cobraban los premios, se cobraban las comisiones. Se manejaba de otra manera el tour, hasta que el instituto, por los malos manejos y porque hay gente que al tener desconocimiento, como está pasando ahora, lo dejan de lado pensando que es un juego común, una timba, vulgarmente diciéndolo, pero la gente no tiene idea de lo que genera. Un caballo de carrera genera mínimo 7 puestos de trabajo, aunque parezca que exagerado, y no es así. Un estudio tiene el entrenador, el capataz, el peón, el veterinario, el jockey variador, el jockey que lo corre, el herrero, y después multiplicar por veterinaria, forrajería, transporte, y me quedo corto con esto que estoy diciendo, además, que le da trabajo a más de 7 personas, algunos en forma directa y otros más, no tan, pero el caballo genera mucho, y ahora vos ves lo que te dicen, que el caso de la gobernadora, que es una ignorancia total y no tiene quien la asesore, es decir que por financiar el tour se dejan de hacer hospitales, se dejan de hacer escuelas, es mentira, porque el financiamiento del tour se genera con plata del juego, de los bingos y los slots, que al quitarle al tour, que le hicieron mucho mal, le quitaron una clase de público, también un poco por culpa del tour, porque en algún momento se prohibía la entrada a los menores a los hipódromos, un montón de cosas que fueron haciendo perder generaciones. Se financia eso, con eso. No se sacan con los impuestos de la gente, ¿me entendés? Entonces no entiendo cómo no está asesorada la parte, te hablo de la parte nacional. El gran karma del turf es que todo el mundo lo considera una timba, no lo ve como una industria. Sí, totalmente. Pero eso por eso te digo, a veces es culpa también de los mismos dirigentes, de la gente que en su momento no difundió como debió difundir. Ahora todos quieren, y ahora como que están saturando, es decir, los espacios, porque ahora todos quieren decir lo que es el tour. ¿Por qué? Porque ven que le meten la mano en el bolsillo, es decir, tenían que haberlo previsto esto, es decir, antes tenían que haber ya salido o por lo menos mantener todos los años, aunque sea un resumen anual de lo que es el tour, de lo que genera. Nunca se hizo eso, y por eso llegamos a esto.
Cuando hablas, llegamos a esto que se habla de una debacle, digamos, reuniones una vez por mes en algunos hipódromos, en otros una vez cada tanto, y sobre todo el interior descuidado, porque uno lo nota cuando habla con gente que viene a Gualeguaychú, que quizás Gualeguaychú es un ejemplo al lado de otros hipódromos del interior. Sí, Gualeguaychú tiene 151 años de historia, ¿viste? Por algo ha sobrevivido a crisis, ha sobrevivido a dirigencias penosas, que cosa que cuando digo esto me indigna. Y se sigue, lamentablemente se puede hacer una reunión por mes, porque si no es muy deficitario, aunque las últimas reuniones que hizo esta comisión, que fueron, por lo general, fueron buenísimas. Creo que una más dio déficit, las otras anduvieron muy bien, pero normalmente es deficitario. Yo hablo de déficit, no hablo de pérdida, porque vos financiar una actividad por que sea un déficit, hablar una cifra, 8 o 10 mil pesos, no es una pérdida, sino financiar una actividad por tan poco dinero, digamos, en estos momentos. Entonces, las carreras locales, lo que pasa es que se va todo distorsionando, ¿viste? Todos los hipódromos, al haber tanta competencia, hacen cosas carreras, por ejemplo, con mano a mano, cosas que en los hipódromos no va a eso ya hay una tradición del campo, de los lugares de pista que están muy distantes, pero yo en los hipódromos eso no lo admito. Cuando se hace ese tipo de carreras y otras cosas, más allá de que por ahí sirvan para la institución, para arrimar un peso más, ¿es como que se desprestigia la actividad? ¿Es como que se pierde cierto grado de seriedad? Sí, para mí sí, totalmente. Yo creo que un hipódromo es un hipódromo, sin despreciar a las pistas cuadreras, ¿no? Cada cual en lo suyo. El hipódromo está hecho por algo, tiene una pista de 1535 metros para correr carreras largas, es decir, más allá que te dicen sí son deficitarias las carreras largas. Las carreras cortas yo tampoco veo que dejen demasiado dinero, es decir, por ahí un par de carreras cortas sí, no lo veo mal, pero el kit del tour, el kit de la cuestión acá es que vos tenés que correr carreras por lo menos de 1000 metros para arriba. Es decir, a la gente siempre le gustó eso, ahora se ha alejado mucho ese tipo de gente, pero yo antes de que poner una bolsa de dinero importante por una carrera mano a mano, pongo la mitad para una carrera de 1800 metros y quédate tranquilo, que va a ir gente y que va a ser redituable. Se considera que el hipódromo de Gualeguaychú es uno de los más importantes de la provincia de Entre Ríos, por ahí por no decir el más importante. ¿Esto es así, vos que recorres otros hipódromos? Bueno, el hipódromo de Gualeguaychú, para empezar, para mí es el más lindo. Y eso ya es, creo que, si no lo más importante, al menos ahí está cerca. Porque la gente cuando viene a disfrutar de una tarde, además de venir a un lugar donde haya carreras de buena categoría y buenas apuestas y buen servicio de atención en cuanto a restaurante y los baños, quiere que llegar a un lugar donde sea lindo, agradable, pasar una tarde. El hipódromo de Gualeguaychú es el más lindo de los que yo conozco de la provincia, es decir, que mejor tiene la parte donde la gente va a hacer sus apuestas, en las tribunas, los baños, el piso, la pista realmente es espectacular, tiene doble pista, una pista de bareo, muy segura también, es decir, las ligustrinas, la parte donde se entregan los premios, realmente es un hipódromo hermoso. Por supuesto, yo soy de Concepción del Uruguay y siempre, la ciudad, la sangre tira. Por supuesto, también el hipódromo de la ciudad de Concepción del Uruguay me encanta, pero el de Gualeguaychú, a pesar de ser más pequeño, es el más lindo. Y también últimamente está teniendo carrera de gran importancia. Hace poquito, recordemos, vino a correr Sharper para el mundo de los que viven en el turf. Es un caballo que ha adquirido un reconocimiento a nivel nacional increíble. Lo trajeron aquí y hubo una cantidad de gente impresionante que se convocó aquí, 4.000, 5.000 personas vinieron. Después el hipódromo de Gualeguay muy lindo también, Villaguay está en muy buenas condiciones, La Paz, pero sin duda que el hipódromo de Gualeguaychú, además por su historia, porque es un hipódromo que ya tiene más de 150 años, es un hipódromo realmente que da gusto venir. Vos hablabas de que en algún momento te habían convocado a San Isidro, no pudiste hacerlo porque estabas estudiando la carrera de Derecho. El relato del turf, ¿es una profesión o lo estás tomando como algo que te gusta hacer y te estás preparando por ahí en otra profesión como para vivir? Bueno, sin duda que todo comienza primero como un hobby, ¿no? Cuando uno es joven, y todavía lo soy, pero digo, cuando empecé, ni bien en esto yo tenía 16 años por ahí, que me empecé a interesar, 15,
uno lo tomaba como una cuestión, para divertirse, para pasar el tiempo. Pero a medida que el trabajo de uno es tomado más en serio y uno ya empieza a tener un rédito económico cada vez más importante, bueno, llega un momento en el que uno dice, bueno, hay que hacer las cosas de manera un poco más seria, más profesional, y sin llegar a vivir de esto, porque no es de esto lo que vivo, creo que en camino a eso. Este año estoy inscrito para la carrera de locución, es decir, que quiero seguir perfeccionándome en la cuestión de esta tarea de relatar. También hago locución comercial en los partidos de fútbol, también seguimos la campaña de Atlético Uruguay allá en Concepción del Uruguay. Es decir, le voy dando un interés cada vez más importante para no quedarme en un solo lugar y sino poder seguir avanzando y aprendiendo de otros y también formándome en una universidad, ¿no? ¿Qué le decís a la gente que no es del ambiente del turf? Porque la gente del ambiente del turf sabe lo que es el turf. Para la persona que no es del ambiente del turf, que por ahí está viendo esta nota, ¿qué le podés decir para que se acerquen? Bueno, en primer lugar, que pierda esa idea de que el turf es un casino, que las carreras de caballos son venir a apostar. Eso es lo primero que a la gente por ahí suele retraerlas un poquito, porque la gente dice, bueno, no quiero ir a tirar la plata, a pasar un... No, la gente tiene que entender que el hipódromo es un lugar donde puede venir con la familia a pasar un día espléndido. Un domingo de carreras es un día que no se pierde, se gana. Se viene con la familia y en vez de ir a la cancha puede venir a ver las carreras. Hay también aquí en el hipódromo, por ejemplo, inflables, juegos para los chicos. Eso también de alguna manera hace que sea todo mucho más atrayente. Después, como le digo, es un lugar donde se genera trabajo, donde hay 6 o 7 personas que están alrededor de un animal, donde se pueden aprender un montón de cosas que tienen que ver con la actividad equina. Recordemos que también los caballos son utilizados para la equinoterapia, para personas con determinadas dificultades, y eso te lo acerca el mundo del turf, conocer a los caballos, tirar por ahí un poquito, sacar un poquito los mitos sobre el maltrato animal y demás. Los caballos de carrera se cuidan mucho, hay mucha, si bien, es decir, hay poca legislación en cuanto al cuidado dentro ya del ambiente del turf. Cada uno de los propietarios, de los jockeys y demás quieren a sus animales como si fueran un integrante más de la familia. Entonces, de esa manera también sería bueno que la gente por ahí pierda un poquito esa reticencia a conocer el mundo de la industria hípica, donde se ve que realmente de adentro las cuestiones son más claras que cuando se las ve de afuera, ¿no? Vos me comentabas que fuiste presidente, yo siempre digo la Liga, creo que es la Federación de Jockey Club del Interior, que estuviste en la comisión. ¿Cómo era, primero, cómo funcionaba, cuál era la finalidad de esa federación? La finalidad fue, es decir, ya la federación estaba formada, sí, no tenía personalidad jurídica, que se fue consiguiendo después todo. La finalidad era agrupar los hipódromos del interior. Pero ¿qué pasa? Los hipódromos, al no tener, había que mantenerla con una cuota, y los hipódromos no tener beneficios, la mayoría no quería, que no quería pagar por algo que no recibía nada, entre comillas. Sí recibía una representación, se hacía una revista mensual, es decir, el presidente fue Julio Aldenave, que gran parte de la federación la financió él, es decir, por eso no se pudo seguir, por no tener un financiamiento. Si vos no tenés un financiamiento es muy difícil, vos no podés estar poniendo toda la vida de tu bolsillo, ¿me entendés? Pero hubiera sido muy interesante, la federación hubiera sido un brazo político del interior muy importante. Lamentablemente se fue diluyendo y bueno, y al día de hoy está ahí inerte, ¿viste? ¿Alguien de los que integraron esa comisión o ustedes que tuvieron la posibilidad de hablar con representantes del turf del interior del país, hoy se plantean, es decir, qué lástima no haber seguido con la federación? Mirá, eso tenés que preguntárselo a cada uno, ¿viste? Cada cual tiene su visión. Ahora hay algunos que ven ahí nomás lo de ellos, ¿viste? Es decir, como pasó con los hipódromos de Buenos Aires, es decir, hacían la plancha porque estaban financiados por las maquinitas, financiados por los subsidios, y ahora cuando le achican el subsidio empiezan
acordarse del interior federal y del Tour Federal, que nunca se acordaron. Es decir, yo lo escucho a Ferro decir Tour Federal, cuando Ferro, que está enquistado en la gremial hace 30 años, acá los profesionales, yo dejé de serlo en el 2000, pero los profesionales de acá van y les descuentan de su comisión para la gremial de Buenos Aires, no tienen ningún beneficio. Es decir, el Tour Federal es del bolsillo para afuera, pero no existe, la verdad que no existe, lamentablemente no. Para los de Buenos Aires no existe. También me contabas que fuiste tuviste la posibilidad de gestionar lo que fue la realización de la primera Copa UTA en la ciudad de Gualeguaychú, la Unión de Trabajadores del Tour Vía Fines, que hubo varias copas y como que jerarquizaban cada vez que venían, ¿no? Sí, la Copa UTA tuvo un impacto, en su momento fue impresionante, porque la Copa UTA llevó a mucha gente a comprar caballos para correr esa carrera, ¿viste? Llevó un entusiasmo, los hipódromos volvieron a llenarse, lamentablemente el recorrido fue corto, porque yo en la Copa UTA tenía otra idea. Yo fui uno de los primeros que tuvimos con Diego Felicia de Río Cuarto, proyectando las carreras de la Copa UTA. Y mi idea era hacerla de potrillos, es decir, ¿por qué? Porque tenemos 8.000 nacimientos por año, en Buenos Aires quedan 3.000, 2.000 van al interior y los otros 3.000 se pierden, quedan en los campos. Y de esos potrillos que se pierden, la mayoría en Buenos Aires puede llegar a ganar a los 4 o 5 años, entonces vos haces una campaña más o menos diagramás en el interior como era antes. En el segundo semestre poner 3 o 4 carreras oficiales para llegar a un final tipo Provincias Unidas. Y hubiera sido un despegue, ese creo que hubiera sido el verdadero despegue del interior. La Copa UTA fue pan para hoy, hambre para mañana, por eso terminó. Fue por mezquindades, por cuestiones que se terminan siempre. Uno que por ahí tiene la posibilidad, no solamente en el turf, en otras actividades, ver que por ahí por cuestiones de mezquindades, de protagonismo, terminan desapareciendo las cosas buenas. Yo recuerdo la Copa UTA cuando venía a Gualeguaychú, llenaba el hipódromo, traía artistas, aparte hacían trabajo social, porque me acuerdo que entregaban donaciones y demás. Sí, la UTA tuvo su esplendor con el gobierno. La UTA tuvo un apoyo importante del gobierno económico, que era el espaldarazo para... Después como gremio no representan a nadie, no representaron ni representan, pero en su momento fue beneficioso, porque sería necio decir que no fue beneficioso para los hipódromos. Lo que pasa es que te digo, las mismas condiciones de la carrera la hicieron que fuera muy acotada, es decir, no había mucha proyección, cosa que sí podía pasar si vos las hacías con potrillo, que hubiera generado que la gente comprara potrillo, que hubiera remates en el interior, que hubiera carreras en el interior, hubiera generado otra cosa para mí. Jockey Club Gualeguaychú presentó Turf, segunda temporada.